En Argentina un vehículo paga más del 50% del valor de un vehículo, 54% para hacer números más o menos redondos, es impuestos. Y por lo tanto, cuando vos vas a comparar con mercados como el mercado americano o el mercado europeo, o mexicano, por ejemplo, son mercados donde en Estados Unidos, por ejemplo, los autos pagan, no sé, 10% de impuestos, más o menos, una cosa así. Entonces mucha gente toma el mismo vehículo y dice, bueno, el mismo vehículo vendido en Estados Unidos o en Europa cuesta mucho más barato que aquí. Y nosotros decimos, sí, lo reconocemos, es un tema puramente impositivo. Y creo que hay oportunidades también porque una de las cosas que estamos viendo, si nosotros nos especializamos en vehículos utilitarios y en pick-up de media tonelada, por ejemplo, nuestra pick-up de media tonelada Niagara es el único país donde va a ser fabricado, es Argentina. De hecho, ahora en septiembre vamos a hacer una develación mundial del vehículo, va a venir el CEO de Renault Argentina para participar de esta develación, porque el vehículo no es conocido en ningún otro lugar. Quería preguntarte, ¿qué tan demorado viene ese despliegue de eléctricos y la infraestructura necesaria en la Argentina? ¿Por qué se dio y qué potencial ven ahí en el corto plazo? Yo creo que hay un potencial enorme. La verdad que no, en el tema de la infraestructura siempre digo lo mismo, ¿no? Porque pensá que nosotros fuimos la primera marca a traer autos eléctricos en Argentina en el 2018 y por lo tanto, como cualquiera que es un poco desbravador en el terreno, sufre las consecuencias de ser el primero, ¿no? Creo que el problema no es tanto de infraestructura por el costo, porque la verdad que no es muy costoso armar la infraestructura, tiene que ver más con un tema reglamentario de que en Argentina para vender energía tenés que ser generador o distribuidor de energía. ¿Por qué los autos en Argentina son tan caros y qué tan lejos estamos de ver precios como los que se encuentran en Europa o Estados Unidos? ¿Qué fue lo que dilató la adopción de autos eléctricos en el país? ¿Qué piensa Renault Argentina del actual tipo de cambio y la carga impositiva? Son tres de las preguntas clave que responde en esta entrevista Pablo Sibila, presidente en el país de la automotriz francesa. En diálogo con la estrategia del día argentina de Bloomberg Línea, Sibila habla de todo, incluyendo el cupo de importación de eléctricos y la competencia de las marcas chinas. Además, la apuesta exportadora de Renault con la pickup Niagara, que se fabricará solamente en la Argentina, cómo está viendo el consumo en la clase media y el impacto de la automatización sobre el empleo. Pablo, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia del podcast y de BloombergLinea.com. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos visitado acá en nuestra casa. Me gustaría preguntarte, Pablo, en primer lugar, sobre tu mirada respecto al sector en su conjunto. Un informe reciente de la Fundación Mediterránea habla de una caída del 17% entre noviembre del 2023 y abril del 2026. ¿Cómo digerís ese dato y qué significa para la industria yendo para adelante? Sí, creo que estamos en un periodo de transición. Claramente hay una demanda que comienza a bajar, hay una merma de la demanda con respecto al año pasado, pero también hay un cambio de tendencia en el tipo de consumo, ¿no? O sea, cuando vos mirás, hay los segmentos medios del mercado, lo que se llama segmento, en realidad medio bajo, segmento B, segmento A, que tiene una caída del 25%, y es parcialmente compensado, pero no totalmente, con vehículos híbridos más del segmento C. Entonces hay también como un cambio de tendencias que observamos en el mundo, ¿no? Cada vez más vehículos electrificados, y cuando digo electrificados, digo desde 100% eléctricos hasta híbridos, y menos vehículos a combustión pura. ¿Y a qué le atribuyen la caída puntualmente de este año? El acumulado entre enero y mayo, según datos oficiales del sector, sí, habla de una caída de más del 10% interanual. ¿Qué pasó y qué esperar en el segundo semestre? Bueno, mira, yo creo que tiene mucho que ver, claramente, como te decía antes, los segmentos B y A, que son los segmentos de entrada al mercado, es la clase media argentina, probablemente el sector de la sociedad que está un poco más castigado en términos de consumo hoy en día. Sorprendentemente, cuando miramos los vehículos del segmento C, es un segmento que se vende más vehículos que antes, entonces por eso te digo, hay como un mix, pero en ese segmento probablemente el más castigado y todavía sin una posibilidad de acceder a créditos de largo plazo, ¿no? Que es lo que permitiría, no hablo tanto del costo del crédito, o sea, de la tasa, sino poder ofrecer una cuota que la gente pueda pagar. Y eso creo que es fundamental, tener un crédito por ahí a 4 o 5 años con un valor de cuota que haga que la gente pueda acceder nuevamente a los autos 0 kilómetros. Pensando en el segundo semestre, en el año que viene, con una normalización quizá de las tasas de interés, ¿prevén que repunte un poco el consumo de autos? Yo creo que va a repuntar un poco, hay que tener un poco de cuidado, va a ser un poco tramposa la comparación con el año pasado, porque el año pasado en el segundo semestre empezó toda
esta situación electoral que hizo que el mercado se frenara mucho, cayera mucho el consumo. Entonces, cuando empecemos a comparar el segundo semestre con el año pasado, los números van a dar mejor, pero no porque esté mejor este año, sino porque el segundo semestre del año pasado desaceleró muy fuerte, ¿no? Globalmente yo creo que igual el mercado va a terminar 10% abajo del año pasado aproximadamente, o inclusive un poco más. Nosotros vemos un mercado que estará entre 500 y 520.000 autos, más o menos por ahí. El año pasado fue 575.000, así que depende de qué hipótesis tomes. Y el segundo semestre lo veo tranquilo, digamos, no lo veo creciendo, explotando en términos de consumo, pero lo veo estabilizado, tampoco lo veo cayendo. Y posiblemente también tramposa la comparación con el 2023, ¿no? Porque Claro, venía sí. alta inflación, brecha cambiaria, dólar oficial pisado. Totalmente. Bueno, sabes que el tema del dólar es una pregunta que nos hacen muy seguido, que es cuando la brecha cambiaria era muy alta, la gente entendía que realmente algunos precios en dólares relativos estaban bajos, entonces eso incentivaba a comprar muchos productos, muchos bienes en general, y los vehículos estaban dentro de ello. Entonces eso lo observamos inclusive, te diría, ahora en los últimos días del mes pasado, ¿no? Cuando si bien no hay una brecha, pero cuando el dólar empieza a subir un poco y como los precios de los bienes no acompañan esa evaluación, se abaratan un poco en dólares y inmediatamente se empieza a ver cómo empieza a aumentar de vuelta el consumo, ¿no? Entonces, por supuesto, el final 2023 venía como muy anabolizado, si podemos usar esa palabra, con esa brecha que hacía que hubiera un consumo un poco exacerbado y un poco artificial. Entonces, por ahí lo que hubo fue que hubo un anticipo de compra que después se terminó viendo reflejado en el consumo que tenemos hoy, ¿no? Mirando los 2 años y medio que van desde que asumió Javier Milei, ¿qué balance hacen en Renault de cómo ha impactado el tipo de cambio con ruidos en su momento por atraso? Recientemente en estos últimos mes y medio que volvió a subir. ¿Qué balance hacen? ¿Cómo digieren qué ha pasado con el tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio, primero, creo que fue muy importante haber liberado el tipo de cambio y que hoy tengamos este nivel de tipo de cambio mucho más libre que lo que tuvimos. Eso le da primero te da más credibilidad cuando discutís con la casa matriz, te despeja un poco. Por supuesto que el riesgo de evaluación y de volatilidad está no solamente en Argentina, sino en cualquier país de América Latina y está ligado a factores externos. Ahora la Argentina justamente se va a mover también en función de lo que pasa en el mercado externo, pero también te saca esa presión que había antes de decir, bueno, en algún momento va a haber una gran devaluación y había toda una estrategia de negocio que estaba hecha para preparar esa devaluación que iba a venir, ¿no? Entonces, creo que eso estuvo muy bien. Creo que la paridad ahora está estable. La verdad que no opino si está fuerte o no el peso, porque cuando vos mirás las otras monedas, hay un fenómeno que se da en América Latina, es que todas las monedas se revalorizaron con respecto al dólar, o el dólar se devaluó con respecto a todas esas monedas, ¿no? Entonces, cuando mirás el peso colombiano, el real, todas esas monedas muestran signos de valorización, así que creo que es un fenómeno que no está tan ligado específicamente a la Argentina, sino que es un fenómeno macroeconómico global con respecto al dólar. Hace pocos días la UIA sacó un informe que hablaba de que Argentina todavía tiene una de las cargas tributarias más altas de la región. Creo que analizaron unos 30 países. ¿Qué balance hacen sobre la reducción de la carga tributaria desde el gobierno nacional? Y te pregunto si los mayores focos de dolor son a nivel municipal y provincial. No, yo te diría, la Argentina sí tiene una carga tributaria muy elevada, es algo que venimos manejando y comunicando desde la Cámara de Automotrices en Argentina, pero te diría es un factor común que vas a escuchar en todas las cámaras y que también repetimos individualmente cada uno de los CEOs de la compañía cada vez que damos una entrevista, y creo que es uno de los factores de principal dolor también cuando hablamos de exportar. Argentina se está convirtiendo en un polo de vehículos utilitarios que exporta un porcentaje muy alto, 70% de lo que fabrica, y cuando exportamos llegamos a mercados que tienen una menor carga tributaria de la nuestra. Y ahí yo, si me permitís, tengo una visión menos, llamémoslo, menos politizada de la carga tributaria, y creo que el problema hay que mirarlo completo de un extremo al otro, y ahí todos los actores estamos involucrados, ¿no? Desde las provincias, con las tasas municipales, desde lo que es los ingresos brutos, que
No es solo un tema provincial, es un tema que claramente no se puede resolver sin coordinación provincial y nacional, federal, y después tenemos, por ejemplo, el impuesto al crédito y débito, que es del ámbito 100% federal, ¿no? Entonces, nacional. Entonces, la verdad que no creo que valga la pena entrar en una discusión si es un gobernador o un intendente o el gobierno nacional. Creo que es algo que tenemos que resolver entre todos. Creo que están empezando a unir voluntades a nivel también de las distintas provincias, de muchas provincias, para tratar de resolver este tema. Y ese tema, te diría, si me preguntas hoy en día cuál es tu principal punto de dolor, claramente es la parte fiscal, porque de vuelta estamos compitiendo con mercados muy competitivos, a donde llegan nuestros productos, y hoy nosotros estamos exportando más de 10 puntos de impuestos, y eso en industria automotriz es muchísimo, son industrias de margen muy chiquito. Exportaron unas 8.000 unidades el año pasado, entiendo que principalmente Kangoo. Sí. Ahí, tomando en cuenta lo que ha hecho el gobierno nacional, bajaron las... Están bajando las retenciones, sí. A lo largo de un año. Sí, ¿correcto? A lo largo de un año, sí. Ahí, ¿qué impacto prevén? ¿Cuán relevante es pensando en proyectar más exportaciones? Bueno, mira, eso es muy relevante. Van a sacar las retenciones, para que la gente entienda, las retenciones son de 4,5%, pero en realidad, por la forma como se calculan, en el costo de un auto más o menos pesan aproximadamente 2%, 2 puntos. 2 puntos es muchísimo, como les decía antes, la industria automotriz es una industria de volúmenes y de márgenes muy chiquitos, entonces 2 puntos es muchísimo, que no son 2 puntos que se los queda el país. Eso es importante también para que la gente entienda, no es que yo gano 2 puntos más en rentabilidad, lo que eso hace es que mi auto sea 2 puntos más competitivo cuando llega al destino, ¿no? Realmente se traslada así directamente. Y eso, te diría, es muy importante. Vos mencionabas antes, nosotros estamos exportando Kangoo únicamente en este momento, porque estamos en una transición, nuestra fábrica está en una transición de un modelo de negocio donde hacíamos básicamente todo tipo de modelos, de vehículos particulares, o sea, vehículos de paseo, les llamamos nosotros, hasta vehículos utilitarios, y estamos migrando a un modelo de negocio a partir de fin de este año, donde solo vamos a hacer vehículos utilitarios en Argentina, y eso se reafirma con la llegada de nuestra pick-up de media tonelada, Niágara, que va a empezar a ser fabricada, bueno, ya están siendo fabricadas ahora como modelos, ¿cómo se llama? Los modelos de la preserie, pero que va a empezar a ser fabricada en serie fuerte ahora a partir de mes de septiembre-octubre, y eso nos va a permitir cambiar a un modelo de exportación donde el 50% o más de lo que se fabrique en Santa Isabel va a ser exportado. Y ahí, hablando de esas Niágara que van a lanzar, ¿qué tipo de proyección hacen en términos de unidades a lo largo de los próximos años que se puedan exportar? Mira, de ese vehículo estamos hablando de un volumen de fabricación de aproximadamente 40 a 60 mil vehículos por año. Es un volumen importante que se suma a lo que venimos fabricando de Kangoo, y siempre buscando, de vuelta, el foco es que todos los proyectos que vengan hacia adelante, siempre estamos buscando proyectos nuevos, ¿no? Inversiones nuevas, siempre buscando ya con este perfil de que todo lo que venga en términos de proyectos a la fábrica Santa Isabel tenga que ver o tenga un vínculo con lo que tenga que ver con vehículos utilitarios. ¿Y por qué? Porque cuando vos te comparás con Brasil, Brasil se especializó claramente en la producción de vehículos de paseo, y Argentina se fue de a poco especializando en vehículos utilitarios, y cuando yo siempre muestro un indicador cuando voy a Francia, que es el top 15 de autos más vendidos, ¿no? Entonces, en el top 15 de autos más vendidos, cuando vos ves los vehículos de paseo, no hay ningún auto argentino, todos los autos son fabricados en Brasil. Y cuando vos ves los vehículos utilitarios del top 15, hay 5 vehículos que son de origen argentino. Entonces, creo que ahí se ve claramente cómo esta estrategia de complementariedad con Brasil comienza a rendir sus frutos. ¿Esa especialización en utilitarios de la industria argentina llegó para quedarse? ¿Lo ves en el largo plazo? Absolutamente, llegó para mí, llegó para quedarse. Fue un gran trabajo que hicimos con todo el equipo de Renault Argentina hace 5 años atrás, cuando Renault tenía una estrategia un poco más, si querés, indefinida industrialmente, en términos de decir, bueno, fabriquemos acá en función de otros criterios que no eran estos. Fue una gran, vamos a llamar, batalla interna nuestra, de todos los equipos de aquí, para convencer a que Renault Argentina se tenía que especializar en vehículos industriales, que la tendencia de mercado iba en esa dirección, cuando todavía, te diría, menos del 50% de la industria estaba orientada hacia ese lado, y hoy en día, cuando vos mirás, te diría que el 60% de la industria, o casi 70%, ya
muestra señales de que va, de la industria en Argentina muestra señales de que va en esa dirección. Así que para mí, claramente es un tema de supervivencia, es un tema de escala y de necesidad, y creo que Argentina escogió bien su camino, y creo que llegó para quedarse, claramente. Hoy están entre el quinto y sexto puesto de marcas más vendidas. ¿A qué puesto apuntan llegar en los próximos años y cómo incide en esa competencia el ingreso cada vez mayor de marcas chinas y también el acuerdo reciente bilateral con Estados Unidos que permite mayor ingreso de autos estadounidenses? Sí, mira, es una muy buena pregunta. En términos generales, por supuesto que lo que es visible para la gente siempre es la participación de mercado y el ranking de las marcas. Entonces la gente por ahí lo mide y dice, bueno, Renault históricamente tuvo un market share, cuando vos tomás la media de los últimos 10 años, del 12%, ¿no? Estuvimos siempre más cerca del tercer o cuarto puesto que del sexto. En realidad, mi rol como CEO, y te diría un poco lo que tratamos de hacer aquí también, es asegurar el futuro sustentable de la compañía. Entonces, hace un par de años atrás la compañía tomó una estrategia que se llamaba From Volume to Value, que decía, bueno, dejemos de perseguir el volumen por el volumen en sí mismo y empecemos a concentrarnos en la generación de valor. Y entonces para mí te diría, el market share por el market share en sí mismo no me interesa tanto. Entonces el market share será la posición que nos deje con una situación financiera sostenible en el largo plazo. Y si eso es 5, 6 o 4, el mercado lo decidirá, porque ser primero o segundo en un mercado perdiendo dinero es fácil de hacer, digamos, ¿no? La cuestión es hacerlo de forma sustentable. Así que para mí, te diría, no es algo que definamos, no está en nuestra estrategia definir a qué lugar queremos llegar, sí, qué inversiones queremos hacer, cómo nos queremos especializar, cómo nos preparamos para competir, y después, bueno, el lugar del mercado serán los clientes que elegirán. Mencionaba el acuerdo con Estados Unidos, también está el de Mercosur, sí, UE. ¿Qué oportunidades presenta para Renault Argentina? Mira, creo que nosotros, bueno, como empresa de origen europeo, hay muchísimas oportunidades. Creo que en tecnologías de vehículos de hibridación y vehículos eléctricos, claramente nuestra casa matriz está muy avanzada. Renault fue de las primeras marcas que empezó a producir vehículos eléctricos en Europa hace ya más de 15 años. Así que creo que hay muchas oportunidades. Y creo que hay oportunidades también porque una de las cosas que estamos viendo, si nosotros nos especializamos en vehículos utilitarios y en pick-up de media tonelada, por ejemplo, nuestra pick-up de media tonelada Niagara es el único país donde va a ser fabricado, es Argentina. De hecho, ahora en septiembre vamos a hacer una develación mundial del vehículo. Va a venir el CEO de Renault Argentina para participar de esta develación, porque el vehículo no es conocido en ningún otro lugar. Creo que hay poquísimos casos en Argentina de industria automotriz donde se haya hecho un vehículo que sea primera industrialización mundial, y no hablo solo de Renault, hablo de toda la industria automotriz en Argentina. Y eso creo que es una fuerte apuesta de Renault y una señal muy importante de apoyo al país y a Renault en Argentina, ¿no? Entonces, nada, me parece que con esta especialización, con estos vehículos que solo se fabrican en Argentina, con el acuerdo con la Unión Europea, creo que surgirán oportunidades para que las empresas puedan comenzar a exportar también, no solamente lo que tiene que ver con derivados de la industria de la agricultura, sino también con productos industrializados. Hablábamos de marcas chinas a nivel competencia, pero en Brasil Renault hizo una alianza con una marca china a nivel producción. ¿Hay algo que se pueda replicar de eso acá? Mira, siempre estamos discutiendo, estamos charlando, conversando con nuestros socios de Geely. Geely es una empresa que ya tiene varios acuerdos con Renault. Tenemos un joint venture en Corea, donde traemos un vehículo que es el fruto de esa joint venture, que es el Renault Koleos. Estamos, como vos dijiste, hace poco tiempo, se inició el joint venture en Brasil. Nosotros tenemos una empresa que fabrica los motores térmicos, o como decimos nosotros, de combustión, e híbridos de todas las dos compañías, que es una empresa que es un joint venture entre Geely y Renault. Así que diría, siempre estamos dentro de los temas que están en nuestro radar y temas que estamos analizando como sinergias y potenciales colaboraciones. Geely está siempre en el radar. Todavía no hay nada para confirmar o para informar al respecto, pero siempre, si hay alguna oportunidad, la trataremos de traer también para Argentina. A nivel local,
¿Qué balance hacen de la alianza que ya tenían y tienen con Nissan, ¿no? Y cómo incidió esa alianza en la finalización, el cierre del proyecto de la Frontier Alaskan? Bueno, mira, con Nissan, efectivamente, como decís, tuvimos una alianza muy duradera de 25 años. Esa alianza después, por distintos motivos, comenzó a retroceder y hoy en día ya no somos más una alianza, sí somos dos compañías que tienen participación cruzada en acciones. Renault tiene 15% de Nissan, Nissan tiene 15% de Renault, y lo que hacemos es colaborar por proyectos o colaborar por países donde, vamos a decir, valga la pena para ambas compañías. Y esto es importante, este último punto que mencionas es importante porque antes, hacer una alianza, había como una especie de obligación de ir juntos a todos lados, ¿no? Decían, bueno, si Renault quiere ir a tal lugar, tenía que ir Renault y Nissan, aunque por ahí Nissan no estuviera muy convencida. Y viceversa, si Nissan quería ir a un lugar, Renault tenía que ir aunque no estuviera muy convencida. Entonces, las empresas se dieron cuenta de que eso no era la mejor forma de operar, que no estaba dando, a veces funcionaba para una marca y no para la otra, y dijeron, bueno, no, vamos a volver cada uno a hacer lo que le interesa, y si una marca quiere ir a un mercado y la otra no está convencida, bueno, va a una sola, con esa marca o con otro partnership, y eso nos da más libertad. Seguimos operando conjuntamente, fabricamos vehículos para ellos, por ejemplo, el nuevo Micra en Europa es derivado de un Renault 5, seguimos fabricando cosas para ellos en India, o sea, tenemos muchas cosas en común, pero bueno, pasamos un estilo de colaboración diferente. Y la salida del proyecto de la pick-up de Córdoba respondió no a un tema particular de Argentina, una problemática específica de Argentina, sino a un tema de que Nissan tenía que reestructurar su aparato industrial a nivel mundial, está cerrando plantas en otras partes del mundo, y bueno, Argentina fue una de las que fue escogida por Nissan para reestructurar, y así fue que decidieron salir de esta operación. Paso a preguntarte un poco por los vehículos eléctricos. ¿Qué piensan del tope de valor FOB por auto de eléctricos que llegan al país de $16.000 y cómo están manejando ese cupo las marcas chinas? Yo creo que, habría que aumentar un poco el cupo. Lo estamos de hecho conversando con el gobierno para que puedan ingresar otros tipos de vehículos también. Creo que las marcas chinas al principio, lo voy a poner al revés, las marcas occidentales al principio por ahí demoraron más en encontrar cuáles eran los productos que encajaban bien en esa necesidad, y por eso durante los 2 primeros años las marcas chinas tomaron casi el 70% de los cupos. Entonces no es porque las marcas chinas fueron más agresivas, sino porque las marcas occidentales en general dejaron de demandar esos cupos, y la reglamentación dice que lo que no usa una parte lo puede usar la otra. Creo que ahora eso, a partir del año que viene, se va a acomodar un poco. Creo que va a empezar a haber un equilibrio un poco mayor, con como mínimo 50% de marcas occidentales importando y 50% de marcas chinas. Después, bueno, creo que la cuota sobre el tema de los vehículos chinos, vamos a decir, si las marcas chinas quieren crecer en la Argentina, van a terminar teniendo que importar por afuera de la cuota, porque va a llegar un momento que la cuota no va a ser suficiente para todos los que quieran importar, y de hecho creo que BYD lo anunció, que pretende traer vehículos por afuera de la cuota si quiere seguir creciendo en Argentina, ¿no? Después habrá que ver si esas marcas en el futuro tienen algún planteo de índole industrial, ¿no? También. Se anunció hace poco un acuerdo preliminar entre Tesla e YPF para instalar cargadores eléctricos en estaciones de servicio. Quería preguntarte qué tan demorado viene ese despliegue de eléctricos y la infraestructura necesaria en la Argentina, por qué se dio y qué potencial ven ahí en el corto plazo. Yo creo que hay un potencial enorme. La verdad que en el tema de la infraestructura siempre digo lo mismo, ¿no? Porque pensá que nosotros fuimos la primera marca a traer autos eléctricos en Argentina en el 2018, y por lo tanto, como cualquiera que es un poco desbravador en el terreno, sufre las consecuencias de ser el primero, ¿no? Creo que el problema no es tanto de infraestructura por el costo, porque la verdad que no es muy costoso armar la infraestructura. Tiene que ver más con un tema reglamentario, de que en Argentina para vender energía tenés que ser generador o distribuidor de energía. Entonces, muchos de los cargadores, la gente no lo sabe, pero los cargadores que están en las estaciones de servicio hoy
las estaciones de servicio no lo pueden facturar esa energía que vos pones en tu auto, y por eso te terminan cobrando como si fuera un estacionamiento, o te cobra una consumición mínima. Es un tema regulatorio. Es un tema regulatorio. YPF es un poco diferente porque YPF tiene una pata que es YPF Luz, y entonces ahí sí puede hacer eso. Yo creo que igual, para evitar, digamos, tener un tema por ahí más monopólico, tendríamos que desregular eso para que un montón de otras compañías puedan generar. Yo creo que desregulando eso, creo que comenzarían a aparecer por todos lados estaciones de carga, porque realmente desde el punto de vista del costo de la inversión no es muy alta. Es más un tema regulatorio que de inversión misma. Pasando un poco a la estrategia, se ve una ofensiva de lanzamientos bastante fuerte desde Renault, la Boreal, Arcana, Koleos. ¿Confían en encontrar la demanda? Volviendo un poco a esa pregunta que te hacía al principio de ese consumo que viene a la baja. Yo creo que, mira, uno de los objetivos que nosotros tuvimos cuando hace 5 años atrás, y le prometimos a la gente relanzar la marca en Argentina, o sea, volver a conectar la marca con lo que fue la marca que los usuarios conocen de los años 80 y 90 en Argentina, Renault 18, Renault 21, vehículos que están muy presentes en la memoria de los argentinos, y eso estamos haciendo. Después, el mercado es un tema coyuntural. El mercado, las inversiones nuestras son para mínimo 10 años, entonces lo que pase particularmente un año y otro, por supuesto que no es agradable invertir, no sé, 350 millones de euros en una Pickup Niagara si el mercado está deprimido, pero sabemos que bueno, los mercados son así, y es una estrategia de largo plazo, y no invertimos por la coyuntura. Y después, al mismo tiempo, sabemos que cuando uno relanza una marca o quiere volver a reconstruir, a conectar con los clientes que supo tener, también lleva un tiempo. Hay un tiempo que la gente tiene que volver a redescubrir la marca, conectar de vuelta con los valores de la marca, y lo estamos viendo. Yo recibo mucha gente que me escribe por redes sociales y que me dice, wow, me encanta lo que están haciendo con la marca de vuelta, donde están reposicionando de vuelta la marca Renault. Y también están los otros, está la gente que por ahí todavía sigue viendo la marca como era hace 2 años atrás, y también te hace comentarios negativos y sigue haciendo referencia hace 2 años atrás. Bueno, lleva un tiempo cambiar las percepciones de la gente. Sabemos que son temas que llevan tiempo, así que seguiremos en ese camino. Es un camino decidido, algo que está súper establecido para el largo plazo de Renault, y bueno, todos los modelos que vendrán serán de este nivel de calidad percibida, de este nivel de equipamiento y de tecnología embarcada. Últimas 2 preguntas, y esta no tiene que ver puntualmente con Renault, pero ¿por qué los autos en Argentina son tan caros y qué tan lejos estamos de ver precios como los que se encuentran en Europa o Estados Unidos? Bueno, tiene que ver un poco con la pregunta que me hiciste en algún momento de la entrevista, que tiene que ver con la carga fiscal, ¿no? En Argentina un vehículo paga más del 50% del valor de un vehículo, 54% para hacer números más o menos redondos, es impuestos. Y por lo tanto, cuando vos vas a comparar con mercados como el mercado americano o el mercado europeo o mexicano, por ejemplo, son mercados donde en Estados Unidos, por ejemplo, los autos pagan 10% de impuestos, más o menos, una cosa así. Entonces mucha gente toma el mismo vehículo y dice, bueno, el mismo vehículo vendido en Estados Unidos o en Europa cuesta mucho más barato que aquí, y nosotros decimos, sí, lo reconocemos, es un tema puramente impositivo. De hecho, vos tomás autos, hubo a veces seguidores que me dicen, bueno, un auto fabricado en Argentina cuesta más barato en Chile que en Argentina, y puede ser, sí, porque hay un tema de carga fiscal, que son estos 54%, que hace que los autos cuesten más caros, y así como eso tantos otros productos, ¿no? Argentina tiene hoy un sistema tributario que encarece los productos, por eso que insistimos tanto en que en la medida que el gobierno tenga posibilidades, poco a poco vayamos aumentando la desgravación de los productos para que, bueno, con el tiempo tengamos cada vez más competitividad y mejores precios. Por supuesto, y con esto no le saco el cuerpo a este tema, las empresas tenemos que trabajar fuertemente en nuestra competitividad interna, y eso es absolutamente claro. Estamos haciendo grandes inversiones en la planta, por ejemplo, para este proyecto, para mejorar la productividad, y es
es un trabajo que nunca termina, pero independientemente de eso, el gobierno también, o el gobierno o el país, vamos a decir, para no llamar al gobierno, tiene que hacer su trabajo para ir poco a poco, a medida que se pueda, ir reduciendo la carga fiscal. El gobierno promete que ese es el sendero. Es el sendero. Entonces uno creería que de acá a 5 años, si las cosas salen como el gobierno propone, los autos van a ser más baratos. Sí, tendrían que ser más baratos, pero más baratos por una reducción de la carga fiscal. Que hay un tema, porque uno de los temas que me pregunta muchas veces la gente, hoy a la mañana estuve en una reunión, estuve con funcionarios del gobierno, justamente estuvimos hablando de esto de cómo va a ir bajando, cómo va a ir decreciendo con el tiempo esta carga fiscal. Y bueno, me preguntaban si los autos iban a seguir bajando. Entonces yo les dije, bueno, miren, en general, no gente del gobierno, sino terceros, empresarios que estaban ahí. Yo les dije, miren, para bajar márgenes es imposible porque hoy ya casi no hay márgenes. O sea, no hay márgenes ni en los concesionarios ni en las automotrices. Bajar porque bajan los impuestos y los autos acompañan esa baja, sí. Entonces, a medida que los impuestos siguen bajando, los autos irán bajando de precio. Ya no hay más margen como para bajar del precio de los autos, salvo que haya algún descuento puntual porque un auto esté parado en algún stock, digamos. Pero en términos generales, si se fijan más bien, lo que está pasando es que los precios de los autos están planchados, no aumentan, pero tampoco bajan. Ahora sí, la última mencionaba justamente el lado de las empresas que tiene que ver con la productividad, la implementación de tecnologías. Si uno mira la robótica y la automatización en las terminales estadounidenses, europeas, asiáticas, sí, está seguramente bastante más avanzado que acá. Y eso me lleva a preguntarme qué demanda de empleo va a tener hacia adelante la industria automotriz argentina, si ese es el futuro, ¿no? Bueno, hay un gran desafío para todas las industrias, es que claramente la automatización es un proceso cada vez más intenso y más fuerte, y por lo tanto, a medida que crezca el nivel de exportación, siempre va a haber aumento de la demanda de trabajo, ¿no? Lo que sí, como vos mencionás, la automatización va a hacer que ese aumento sea menor cada vez, ¿no? O sea, antes por ahí vos contratabas un turno completo y representaba 600, 700 personas. El día de mañana vas a contratar un turno y van a representar por ahí 400 y en el futuro van a representar 300, ¿no? Entonces sí hay un trabajo que hace que la automatización va a reducir. Siempre igual, empleo cuando vos fabriques más, siempre se va a generar. Hay una parte del proceso industrial que tiene que ver con todas las partes de soldadura, estampado, pintura, que ya está muy automatizado. Las plantas están al 60-70% de automatización, porque también, no solamente porque son trabajos más pesados, sino también porque mejora muchísimo la calidad de los autos, que esas partes sean automatizadas del proceso. Pero también tenemos que pensar que hay toda una serie de trabajo indirecto que se genera cuando vos aumentás la producción. Por ejemplo, nosotros consideramos que hay una relación de 4 a 5, quiere decir que por cada colaborador que nosotros contratamos hay de 4 a 5 colaboradores o empleados que son contratados en toda el primer anillo, el segundo anillo, el de proveedores. Así que si lo miramos así, creo que todavía hay espacio, estamos lejos de llegar a un punto donde la automatización no genera más empleo. Creo que todavía hay bastante espacio para crecer en países como Argentina o en América Latina en general. Pablo, eso es todo de mi lado. ¿Algo que no hayamos tocado que te gustaría mencionar? No, bueno, simplemente decirle a la gente que estamos muy contentos de todo esto que estamos haciendo, que sabemos que este cambio de la marca, como dije antes, es un camino que lleva tiempo y que la gente tiene que volver a confiar en la marca y bueno, estamos en ese camino de crecimiento, seguiremos invirtiendo fuerte en Argentina como lo hacemos desde hace más de 70 años. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia de La Estrategia del Día y BloombergLinea.com. Muchas gracias a ustedes.